Seguimos. Elementos a tener en cuenta. Respecto a la educación que se pretende, la calidad de la educación, la equidad, que haya igualdad en todos los niveles. Eso quiere decir que se tenga en cuenta el nivel madurativo de los alumnos y la facilidad o dificultad a la hora de adquirir conocimientos, la concepción del desarrollo humano, la atención a la diversidad y el modelo de escuela que se pretende. Respecto a los alumnos, niveles de aprendizaje, como apuntábamos antes, estudio y trabajo, las escalas de autoevaluación, las técnicas de aprendizaje y afianzamiento de lo aprendido y la valoración de las necesidades educativas, tanto a nivel cognitivo como afectivo y social, etcétera. Respecto a los profesionales docentes, la formación pedagógica y social, las posibilidades de colaboración interdisciplinar, que es algo que está muy en boga ahora mismo, el tipo de comunidad educativa, los horarios, la distribución de los alumnos y el acondicionamiento de los espacios. Características principales. Bueno, tampoco voy a pararme mucho en esto porque ya veis que hay un listado y lo podéis ver básicamente todo esto. Me paro un poco en los criterios educativos que, como veíamos antes, tienen que responder a la atención a la diversidad o a las necesidades especiales, a la integración, a la educación inclusiva, etcétera, y a los modelos específicos de atención a los alumnos, que tienen que incluir pues, programas educativos específicos, atención sanitaria, protocolos, recursos, etcétera. Recursos humanos serían tanto docente como personal no docente, servicios generales, materiales técnicos y didácticos, espacios tecnológicos y audiovisuales, si hay laboratorios. Y en cuanto al análisis del contexto, pues lo veíamos también un poco antes, el entorno socioeconómico y cultural, que va a ser fundamental a la hora de desarrollar la metodología didáctica y el estudio de las necesidades educativas de la zona, que puede incluir incluso acciones formativas fuera del propio centro. Programación de aula. El docente tiene el rol de mediador entre el conocimiento y el alumno. Por lo tanto, la programación de aula es el instrumento por el medio del cual el profesor organiza y sistematiza su práctica educativa, articulando contenidos, actividades, opciones metodológicas, estrategias, recursos, espacios y tiempo. Equivale al año académico entero, con especificaciones para cada periodo del desarrollo. Es una herramienta dinámica que tiene que ir adaptándose a la situación del grupo, susceptible en todo momento de ser modificada. Sirve para controlar la coherencia y la secuenciación de lo que se está dando en clase y programar la evaluación de las distintas tareas a llevar a cabo, así como el logro de los objetivos. Y tiene que estar en continua revisión. Debe plantearse qué voy a enseñar a este grupo, cómo voy a presentar el temario o los contenidos, cómo motivar al alumno para la adquisición de los objetivos y su aprendizaje. Y lo veíamos como era muy importante en el tema anterior, la motivación, y tiene 3 fases. La preactiva, que sería la primera fase, que es la selección de los contenidos, que veíamos que vienen determinados por el currículum, el establecimiento de las metas y los objetivos a largo plazo, una planificación de la evaluación, organización de los materiales didácticos que se van a utilizar y previsión de posibles obstáculos, disponiendo alternativas que puedan subsanar esos obstáculos que vayan a surgir. Una fase activa, es decir, una vez que ya han empezado las clases y que se produce el encuentro directo entre el docente y los alumnos. Y luego una fase postactiva, que básicamente se trata de llevar a cabo una evaluación de las actuaciones que se han realizado, si éstas han servido al propósito de lograr los contenidos, no solamente haciendo referencia a la evaluación de los alumnos, sino a la evaluación del propio docente, mirando qué se ha podido mejorar, qué se puede eliminar, qué se puede cambiar y si efectivamente ha sido un aprendizaje significativo que se han conseguido los objetivos educativos que se pretendían de cara a mejorar en el futuro. Elementos de la programación de aula: objetivos, que tienen que ser evaluables y claros, y se dividen en comunes o fundamentales, que vienen recogidos en el currículum, e individuales. Los comunes o fundamentales son los generales del área, y los individuales se tienen que ir modificando y adaptando en virtud de las capacidades e intereses que presentan los alumnos. Contenidos: conocimientos, competencias a adquirir por el alumno, que vienen también dispuestas en el currículum. Y tenemos de 3 tipos: conceptuales, como veíamos en el tema anterior, que serían hechos, principios y leyes; procedimentales, que hacen referencia a las estrategias de aprendizaje; y actitudinales, que son valores, actitudes en clase y hábitos. Recursos.
tenemos por un lado los materiales, tenemos los recursos tecnológicos, los recursos escritos y espaciales, que son importantes en los materiales a tener en cuenta de cara a impartir los contenidos que pueden ayudar y que no. Y veíamos también en el tema anterior como es fundamental que siempre se tenga en cuenta que aunque podemos utilizar muchos recursos distintos, no hay que perder de vista el objetivo fundamental, que es la impartición de ese conocimiento y de esas competencias de cara a que no sean un obstáculo y una distracción, sino un apoyo. Actividades de enseñanza serán aquellas que se basan en las estrategias de enseñanza, son motivacionales, orientan y explican temas. Las de aprendizaje, las que se tienen que realizar sobre los contenidos específicos, que pueden ser tanto grupales como independientes. Y por último, las evaluaciones, que son las que ya determinan si se han adquirido los contenidos, si el proceso de aprendizaje ha sido el adecuado y cómo evalúan también el rendimiento del grupo. Luego aquí pues hay el apartado de adaptación curricular, que vemos que son modificaciones de la programación de aula con el fin de adaptarlo a las características y peculiaridades de determinados alumnos de cara a que alcancen satisfactoriamente los objetivos educativos. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho en esto porque tenéis, creo yo, otras asignaturas que lo contemplan y bueno, ya sabéis un poco lo que es. ¿Qué hay que tener en cuenta en la programación de aula? Cómo aprende el alumno, cómo se relaciona y qué actitud tiene en clase. Los profesores han de ser conscientes de que su forma de enseñar influye decisivamente sobre la forma de aprender de sus alumnos. Por lo tanto, tienen que proporcionar a los estudiantes procedimientos de trabajo e investigación que les ayuden a construir ese conocimiento que se pretendía. Explicar las relaciones existentes entre lo enseñado y cómo lo enseñamos, de forma que se ofrezcan modelos de aprendizaje, no solamente contenidos y más, sino argumentando qué podemos hacer con lo que aprendíamos, con lo que estamos aprendiendo, de cara a conseguir un aprendizaje significativo. Y también tiene mucho que ver con el tema de relacionar los contenidos con las experiencias íntimas y directas del alumno. Insistir en la reflexión sobre los procesos de pensamiento para resolver cada problema, conjugando los conceptos con las técnicas de acercamiento a los mismos. Y establecer sistemas de evaluación que permitan la reelaboración y la reflexión de las ideas enseñadas y no solamente la repetición memorística, de forma que se le exija al alumno pues que el análisis de los contenidos, la reflexión íntima, un juicio crítico, obligándole a pensar sobre lo que está aprendiendo, no solamente a recordarlo. Características de la programación del aula, ¿qué influye y qué no? En primer lugar, las circunstancias sociales, como veíamos, por parte del docente, que tenemos que plantear alternativas, los recursos didácticos de los que disponemos, las capacidades tanto del alumno como del docente, el currículum y el proyecto educativo del centro. ¿Qué nos da esto? Pues que la programación de aula es una herramienta flexible que siempre es susceptible de cambiar y de adaptarse a una nueva situación, viable, tiene que tener muy en cuenta la realidad del alumnado y del centro y cómo adaptarse, y fundamentada, tiene que tener unos objetivos claros y que vengan basados en el currículum y en la asignatura a llevar a cabo. La programación de aula pues está en continua evolución, sobre todo en las nuevas tendencias educativas. Y vemos, pues, por ejemplo, cómo está el trabajo cooperativo, planificación por proyectos, etcétera, etcétera. En fin, que la clave está en diseñar estrategias y secuencias didácticas donde se rete al alumno a explorar nuevas vías en la búsqueda de las metas del conocimiento, porque se trata al final de motivar al alumno. Conlleva una ardua tarea de análisis, selección y decisión y redacción por parte del docente. Tiene que ser una programación privada, o sea, quiere decir, una programación que se lleve a cabo de forma individual por el docente, para no acabar utilizando programaciones que puedan ser descontextualizadas, que no se amoldan a las características del centro ni a las necesidades del alumnado concreto con el que se enfrenta el profesor. Lo ideal es que la programación de aula, aunque no siempre contamos con el tiempo para ello, responda efectivamente a esas particularidades de cada clase, de cada centro, incluso a las particularidades propias del profesor. Y ya entraríamos en la unidad didáctica, que es el trabajo que me tenéis que realizar para la evaluación. ¿Qué es una unidad didáctica? Una unidad de trabajo articulada y completa que contiene la planificación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un conjunto, podríamos decir, de módulos
en los que se concreta la programación didáctica y los que desarrollan y organizan un contenido general. Es preciso tener en cuenta que la organización de las unidades no solo responden a la perspectiva de la materia, sino también a los propios procesos de aprendizaje del alumnado y el objetivo del desarrollo de las competencias, actitudes y capacidades que se derivan de la asignatura. Elementos fundamentales de las unidades didácticas: contenidos, que se desarrollan en función de la materia; plan de actividades relacionados con los objetivos a conseguir a través de la simulación de dichos contenidos y teniendo en cuenta los recursos que hay que utilizar para el desarrollo del aprendizaje; y el plan de evaluación, relacionados con los criterios de evaluación de cada bloque de contenido. Características de una buena unidad didáctica: favorecer la contextualización y la funcionalidad de los contenidos buscando el aprendizaje significativo; potenciar la reflexión acerca de los contenidos y el desarrollo de un criterio propio por parte del alumnado; potenciar el descubrimiento activo presentando los contenidos de forma atractiva y diversa, que continuamente llamen la atención de los alumnos; desarrollar actividades muy variadas que incluyan una perspectiva integradora de todas las áreas de educación infantil; fomentar el aprendizaje en grupo de cara al desarrollo de las habilidades sociales y afectivas, no solamente cognitivas, y que se puedan realizar conexiones interdisciplinares y significativas entre los distintos contenidos, organizados de forma coherente y sistemática, de forma que el alumno pueda establecer una relación lógica conforme se desarrolla el aprendizaje. Veíamos cómo se conectaban unos conocimientos con otros para construir un conocimiento más global. Pues esto es fundamental tenerlo en cuenta en la distinta secuenciación de las unidades didácticas. Componentes de la unidad didáctica. No viene aquí, no sé por qué, pero bueno, en primer lugar, que es una de las cosas que os voy a pedir para la evaluación, justificación. Es decir, tiene que tener un sentido y una finalidad la unidad didáctica, que también especifique su ubicación en el conjunto temporal del curso, de forma que haya un desarrollo del aprendizaje y una previsión de la evaluación coherente en la adquisición de los contenidos por parte del alumno. Preferiblemente que parta de un centro de interés que tenga significado para el alumno y que funcione como eje integrador de los contenidos. Objetivos didácticos. Responden al planteamiento de los distintos ejercicios encaminados al análisis, la comprensión y el conocimiento de los contenidos a tratar. Tienen una función, en primer lugar, orientadora de la práctica en el aula, es decir, en virtud de las capacidades y competencias que buscamos desarrollar con la unidad y los contenidos que se incluyen en ella, tanto conceptuales como procedimentales como actitudinales. Y en segundo lugar, presentan una previsión de la metodología a utilizar en el transcurso del aprendizaje de cada unidad, aportando una escueta reflexión en cuanto al tiempo de dedicación a cada parte de la unidad, las técnicas y estrategias de trabajo, la planificación del proceso de enseñanza, los distintos procedimientos a utilizar, etcétera, etcétera. Deben ser, por tanto, unos objetivos precisos, asequibles, que estén muy diferenciados. No se trata de plantearse objetivos utópicos y realizables, sino que tengan un sentido muy vertebrado con la unidad. Deben responder tanto a los contenidos a desarrollar en la unidad como a las capacidades y competencias que pretendemos que adquiera el alumno, además de los contenidos, de los conocimientos. Constituye, por tanto, el qué y el cómo del aprendizaje, refiriendo la actividad a realizar por el docente y la actividad a realizar por los alumnos y contextualizando los fines perseguidos en el transcurso de la unidad con los contenidos concretos a desarrollar. Y ya entramos en lo que serían los contenidos. Una buena unidad didáctica debe presentar variabilidad de contenidos. Un segundo. Voy a parar aquí porque veo que estamos llegando al límite.